Dicen que la lealtad es la base de toda relación duradera entre amigos, parejas, empleados y gobernantes, que es una virtud incuestionable, un lazo invisible que mantiene unida a la sociedad. Pero si te dijera que eso es solo una ilusión, una construcción moral para que las personas se sientan seguras, aunque vivan en una mentira, Maquiavelo lo sabía. No lo insinuaba, lo gritaba con tinta y papel hace más de 500 años. Y aún hoy, sus ideas nos sacuden porque nos obligan a ver lo que no queremos ver. Según él, la lealtad no es un valor eterno, ni confiable, ni noble. Es un disfraz, un acto temporal, algo que los poderosos no deben esperar, sino aprender a manipular, porque quien confía ciegamente en la lealtad de los demás, pierde. Así de simple. La historia, la política y hasta la vida cotidiana están llenas de traiciones disfrazadas de fidelidad. Y eso no es cinismo, es estrategia. En este video vamos a desmontar la falsa gloria de la lealtad desde una mirada maquiavélica, no para destruir la confianza humana, sino para entender cómo se construye realmente el poder. Para Maquiavelo, la lealtad solo dura mientras conviene. En el momento en que las circunstancias cambian, las personas cambian con ellas. Esa es la verdad incómoda que nadie quiere aceptar, pero que todo líder debe comprender. Así que quédate, porque esto no se trata de justificar la traición, sino de entender por qué la lealtad, tal como nos la han contado, simplemente no existe. Maquiavelo entendía que para gobernar, primero había que comprender al ser humano. Y lo que encontró no fue un alma virtuosa ni un espíritu noble. Encontró algo mucho más realista. El hombre es voluble, egoísta y guiado por su propio interés. No por principios ni por lealtad, sino por conveniencia. En El Príncipe, escribe sin rodeos. Los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, evasores de peligro y ávidos de ganancia. No lo dice con rencor, al contrario lo dice con precisión quirúrgica. Describe al ser humano no como debería ser, más bien como realmente es. Y desde esa visión, la lealtad pierde todo su carácter sagrado, ya que como confiar en una virtud constante. En criaturas tan inconstantes, para Maquiavelo, la clave no está en exigir fidelidad, sino en entender por qué las personas son leales en ciertos momentos. ¿Qué las motiva? ¿Qué les conviene? ¿Qué temen perder? No hay moral, hay incentivos. No hay devoción, hay cálculo. Lo que hoy parece lealtad, mañana puede convertirse en traición si cambian las condiciones. Aquí es donde empezamos a ver que la lealtad no es un valor en sí mismo, sino una reacción a las circunstancias. Si tú estás ganando, si tú ofreces beneficios, si tú proyectas fuerza, tendrás aliados. Pero si muestras debilidad, pierdes poder o simplemente dejas de convenir, entonces verás cuán frágil era ese compromiso. Maquiavelo no escribió esto para destruir la fe en la humanidad, al contrario, para advertir a quienes pretenden liderarla. Dado que si no entiendes cómo funciona la mente humana, estás condenado a ser víctima de sus caprichos. Este es el punto donde la idea maquiavélica de la lealtad empieza a tomar forma. No se basa en principios, sino en percepciones. Una vez que comprendes que la lealtad no es más que una respuesta al interés, todo empieza a encajar. Y Maquiavelo lo deja muy claro. Las personas no son leales a ti, son leales a lo que representas. Mientras les seas útil, mientras les inspires poder, mientras seas conveniente, te apoyarán. Pero si eso cambia, su fidelidad desaparece. Es simple, brutal y efectivo. Por eso, el poder real no se basa en vínculos sentimentales, sino en percepción. Quien quiere conservar el control debe saber manejar su imagen, parecer fuerte, parecer justo, parecer indispensable. Maquiavelo incluso aconseja que el príncipe, el gobernante, debe parecer virtuoso, aunque no lo sea, porque la apariencia de virtud es muchas veces más útil que la virtud misma. ¿Qué quiere decir esto en términos de lealtad?
que muchas veces la gente no es fiel por respeto, sino por miedo. No es leal por gratitud, sino por interés. Y esa dinámica se aplica en todas partes, en política, en empresas, en relaciones personales. La lealtad que no se alimenta con resultados, con presencia o con poder, se desvanece. Por eso, Maquiavelo no aconseja depender de la fidelidad de los demás. Él propone otra ruta: hacer que los demás necesiten tu presencia, tu influencia o tu liderazgo. Cuando la gente te necesita, no importa si te quiere o no, estarán contigo. Y esa es una verdad incómoda. No se trata de ser amado, sino de ser necesario. Sin embargo, ten cuidado. Esta visión, aunque poderosa, también tiene riesgos, porque cuando la lealtad se basa solo en la utilidad, es extremadamente volátil. Hoy eres útil, mañana prescindible. Y ahí es donde aparece otro principio maquiavélico fundamental: el uso estratégico del miedo. Una herramienta que no reemplaza la lealtad, pero sí la refuerza. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Esta idea no es una provocación, sino la conclusión lógica de observar la naturaleza humana sin filtros. El amor es volátil, el miedo es funcional, el afecto depende de emociones, del contexto, de cómo se siente el otro ese día. En cambio, el miedo no necesita inspiración, ni gratitud, ni conexión emocional. Solo requiere una cosa: que existan consecuencias claras. Alguien puede estar leal mientras todo va bien, pero cuando surge la crisis, cuando ya no puedes ofrecer lo que antes dabas, esa lealtad muchas veces se desvanece. Por el contrario, el miedo no necesita incentivos positivos. Se sostiene por sí solo. Es una especie de seguro de comportamiento. No estamos hablando de tiranía. No se trata de imponer terror constante. Se trata de establecer una imagen firme, respetable, capaz de actuar si es necesario. Esa percepción por sí sola es un freno poderoso ante la traición. Cuando las personas sienten que cruzar la línea tendrá consecuencias, lo piensan dos veces. Este enfoque no reemplaza la utilidad, más bien la refuerza. La autoridad basada únicamente en el cariño o la simpatía es atractiva, pero débil. Una autoridad que inspira respeto, mezcla de admiración y precaución, es mucho más estable a largo plazo. Y aquí entra un punto fundamental. No se necesita que todos se quieran, ni siquiera que todos estén de acuerdo contigo. Lo que realmente importa es que te vean como una figura con la que no se juega, alguien cuya caída no conviene provocar. Ese tipo de respeto crea una fidelidad forzada, pero funcional, porque la traición, lejos de ser un accidente del sistema, es parte del propio tablero, una jugada más perfectamente previsible. Muchos líderes caen porque se sorprenden cuando alguien cercano los traiciona. Creen que la lealtad es un escudo invencible, que los años de servicio, la camaradería o los favores construyen una barrera impenetrable. Pero eso es una ilusión peligrosa. La traición no es un accidente, es una opción latente en todo vínculo humano. La fidelidad no se hereda, ni se compra una vez para siempre. Es frágil, reversible y sobre todo, condicional. Basta con que las circunstancias cambien, una mejor oferta, una promesa de poder, una oportunidad de ascenso, para que lo que parecía lealtad sólida se derrumbe en segundos. Por eso, el verdadero estratega no construye sus planes en base a la confianza ciega. Sabe que cada persona tiene un límite, un punto en el que puede volverse en su contra si las condiciones son propicias. Lo importante no es evitar por completo la traición, porque eso es imposible, sino anticiparla, controlarla o neutralizarla antes de que ocurra. Hay una diferencia abismal entre confiar y depender. Confiar, dentro de ciertos márgenes, es útil. Depender de la lealtad absoluta de otros es una ruleta rusa. Y cuanto más alto estás, más personas están dispuestas a apretar ese gatillo si ven una ganancia. De hecho,
Gran parte de poder se basa en prever la traición antes de que se manifieste. Estar un paso adelante. Observar no solo lo que las personas dicen, sino lo que callan, lo que ocultan, lo que desean. Porque ahí es donde nace la traición, no en las palabras, sino en las oportunidades. Y cuando entiendes que la traición es parte del paisaje, dejas de idealizar las relaciones de poder. Empiezas a verlas como lo que realmente son, alianzas temporales sostenidas por conveniencia mutua. Así es como se mueve el tablero. Así se juega el juego real. Y para jugarlo bien, necesitas otra herramienta crucial: la manipulación de la percepción. No solo prever, sino influir activamente en lo que los demás creen sobre ti, sobre sus posibilidades y sobre los riesgos. En los juegos de poder, la verdad objetiva importa menos que la impresión que causas. Las personas no responden a lo que eres, sino a lo que pareces ser. Y es ahí donde nace una de las armas más poderosas del liderazgo estratégico: el control de la percepción. Un líder inteligente no necesita demostrar todo el tiempo que tiene control. Le basta con parecer imbatible, impredecible o indispensable. Esa imagen por sí sola frena rebeliones, modera ambiciones ajenas y evita que la traición se concrete. Si los demás creen que estás vigilando, actuarán con cautela. Si creen que eres débil, aunque no lo seas, empezarán a conspirar. Es un juego psicológico. No se trata de manipulación vulgar, sino de arquitectura mental. Diseñar el escenario en el que los otros toman sus decisiones, sin darse cuenta de que tú lo diseñaste. Aquí no hablamos de mentir por mentir. Hablamos de estrategia narrativa. Crear un entorno donde lo que proyectas desencadena comportamientos que te benefician. A veces parecer inofensivo te protege. Otras veces, parecer más duro de lo que eres evita que te pongan a prueba. Lo curioso es que muchos no lo hacen por malicia. Lo hacen por ingenuidad. Quieren ser auténticos todo el tiempo, sin entender que la transparencia total es un lujo que solo pueden permitirse los que no tienen nada que perder. La percepción moldea alianzas, enemigos, reputaciones. Puede convertirte en una figura mítica o en un blanco fácil. Por eso, quien descuida lo que proyecta termina siendo víctima de su propia inocencia. Y aquí hay algo todavía más poderoso. Puedes usar esa percepción para reforzar lealtades, sin siquiera prometer nada. A veces basta con hacer que los demás crean que estar a tu lado es su mejor opción, aunque no les debas nada, aunque mañana puedan perderlo todo. Pero para que esa percepción funcione, hay que mantenerla viva. No basta con un acto grandioso. Debe haber consistencia, misterio y, sobre todo, cálculo. Y es justo ahí donde entramos a un terreno más peligroso, pero inevitable: la utilidad de la mentira como recurso político. No como un vicio, sino como un instrumento de supervivencia. En un mundo donde todos compiten por poder, influencia o recursos, decir siempre la verdad no te convierte en justo, te convierte en vulnerable, debido a que la verdad es predecible, y lo predecible se puede manipular. En cambio, la mentira, cuando se usa con estrategia, te vuelve imposible de leer y difícil de atacar. No se trata de mentir por deporte. Se trata de entender que en la política, los negocios e incluso en las relaciones personales, la transparencia total es una desventaja táctica. Quien muestra todas sus cartas pierde el factor sorpresa y con ello la ventaja. Decir lo que el otro necesita oír, aunque no sea completamente cierto, puede evitar una guerra, mantener una alianza o contener una crisis. A veces la mentira no destruye, protege estructuras que la verdad pura haría colapsar. Es incómodo aceptarlo, pero quien se apega rígidamente a la honestidad como único camino suele terminar siendo una pieza suprimible. En cambio, quien comprende cuándo y cómo torcer la narrativa, sin perder de vista el objetivo, se mantiene en el juego más tiempo. Y aquí entra un matiz importante. Mentir no significa traicionar todo principio.
Significa priorizar el resultado sobre la forma. Es decidir qué verdades pueden esperar, cuáles deben ocultarse y cuáles pueden distorsionarse para ganar tiempo, control o influencia. Muchos líderes históricos entendieron esto con claridad. Algunos mantuvieron el poder durante décadas no porque fueran más sabios, sino porque sabían cuándo callar, cuándo fingir y cuándo aparentar una debilidad que no tenían. Y lo más irónico es que en muchos casos, quienes los rodeaban sabían que mentían, pero preferían una mentira funcional antes que una verdad inconveniente. En definitiva, la mentira no es lo opuesto a la virtud en el poder. Es en muchos casos su complemento más eficaz, ya que en un mundo de percepciones, decir siempre la verdad no es una virtud, es una renuncia voluntaria al control. La mayoría cree que la moral es un conjunto de principios universales que guían nuestras acciones. Pero en el mundo real, la moral es el disfraz más elegante del interés personal. Se usa como escudo cuando conviene y se abandona sin remordimiento cuando estorba. Quienes logran el poder y lo mantienen no lo hacen porque son los más buenos o los más éticos. Lo hacen porque entienden cuándo aplicar la moral y cuándo doblarla sin romperse. No se rigen por lo que deberían hacer, sino por lo que funciona en ese momento. Y eso no los convierte necesariamente en malvados, los convierte en estrategas. Lo más curioso es que la mayoría de personas acepta esta doble moral en silencio. Celebran al líder astuto, al empresario hábil, al político que sabe moverse, aunque para lograrlo haya pisado unas cuantas reglas éticas. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos sabemos que la pureza moral absoluta no existe. Es un mito útil para controlar a los ingenuos. La moral, entonces, no desaparece, pero se convierte en un instrumento. Se usa para justificar decisiones, para ganar aliados, para mantener una imagen. Pero nunca debe ser una cadena que te impida actuar cuando el momento lo exige. La clave está en la adaptabilidad. En saber que lo correcto no siempre es lo evidente, que a veces mantener la estabilidad requiere decisiones duras, y que en ocasiones hacerlo moralmente aceptado puede causar más daño que evitarlo. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no actúas para parecer bueno, actúas para ser eficaz. No te preocupas por complacer a todos, sino por sostener lo que has construido. Y eso, aunque suene duro, es lo que realmente protege a los que dependen de ti. La moral puede ser útil, pero solo si está al servicio de tus objetivos. Cuando se convierte en obstáculo, hay que tener el coraje de moverla a un lado, ya que el poder no espera a los que dudan. Y esto nos lleva a un concepto aún más profundo y polémico, el rol del miedo como cimiento de la autoridad. A lo largo de la historia, el afecto ha sido el camino ideal para ganarse a la gente, pero el miedo ha sido la garantía para que no te traicionen. El cariño es volátil, cambia con las circunstancias, con el humor, con los beneficios que das o dejas de dar. Pero el miedo, cuando es bien manejado, permanece. Y no se trata de generar terror irracional. Se trata de inspirar respeto firme, esa sensación de que cruzarte no es una opción. Esa sombra invisible que evita que te subestimen. Por el hecho de que cuando la gente te quiere, puede abandonarte en tiempos difíciles. Pero cuando te temen lo suficiente como para no desafiarte, permanecen incluso cuando ya no les conviene. El amor genera dependencia. El miedo, obediencia. Y aunque suene crudo, la obediencia es más predecible. Las personas actúan por interés. Si sienten que pueden sacar más provecho traicionándote, lo harán. Pero si sienten que el castigo por fallarte será mayor que la ganancia, entonces seguirán allí. No se trata de ser cruel. Se trata de ser claro. Una figura ambigua pierde autoridad. Si los demás dudan de tus límites, los probarán. Pero si tus consecuencias son conocidas, aunque raras veces aplicadas, se convierten en un muro invisible que nadie quiere tocar. Y aquí está la ironía más sutil. El miedo bien administrado no genera odio, genera estabilidad, ya que todos entienden las reglas.
Todos saben hasta dónde pueden llegar. Y todos, incluso los que te odian en silencio, te respetan. La admiración puede construirse sobre la empatía, pero el orden, la continuidad y el poder duradero se construyen sobre la certeza de que no eres débil. Y esa certeza, la mayoría de veces, nace del miedo, no del amor. Ahora bien, una vez instaurado ese respeto, surge una pregunta aún más compleja. ¿Qué ocurre con la confianza? ¿Se puede confiar realmente en alguien cuando el poder está en juego? Eso nos lleva al siguiente punto, ya que cuando el miedo establece el marco, la confianza se convierte en una moneda frágil y peligrosa. La mayoría de las personas cree que confiar es una señal de fortaleza, de madurez, de vínculo profundo, pero en entornos donde el poder, la influencia o el dinero están en juego, la confianza no es más que una apuesta con los ojos cerrados. Es decir, un riesgo. ¿Realmente puedes confiar en alguien que también desea lo mismo que tú? ¿Que tiene sus propios intereses, sus ambiciones, sus miedos? En teoría sí, pero en la práctica, esa confianza dura hasta que deja de convenir. La confianza no es una virtud permanente. Es una herramienta temporal, útil mientras los incentivos estén alineados. Cuando dejan de estarlo, lo que parecía lealtad se convierte en traición calculada, y lo que parecía un pacto era apenas un acuerdo de conveniencia. No se trata de vivir paranoico, se trata de no idealizar vínculos que dependen de circunstancias. Quien entiende esto no se decepciona cuando es traicionado, porque ya había previsto que podía ocurrir. Por eso los líderes más astutos no confían ciegamente, no porque sean fríos, sino porque son conscientes de la naturaleza humana. En lugar de poner su fe en la palabra del otro, ponen su seguridad en sistemas de control, en límites claros, en consecuencias definidas. La confianza para ellos es un margen de error calculado. Y aquí entre matiz más poderoso, no necesitas confiar para convivir, solo necesitas claridad. Si todos saben lo que pueden y no pueden hacer, si todos entienden los límites, entonces no hace falta la ilusión de la confianza. Basta con reglas y con consecuencias. Quien entiende esto deja de exigir promesas eternas. En su lugar, diseña estructuras donde la traición tenga un precio muy alto. Y así, sin necesidad de fe ciega, construye entornos estables incluso con aliados inestables. Así que la próxima vez que alguien te pida confianza, pregúntate, ¿es una invitación sincera o solo una forma educada de pedir que bajes la guardia? Y justo allí es donde se encuentra la verdadera estrategia. Porque quien no se deja engañar por palabras bonitas, tiene más posibilidades de mantenerse firme cuando todo se tambalea. No cualquiera puede vivir despierto. Ver las cosas sin filtros exige coraje, porque implica romper con las fantasías cómodas en las que se refugia la mayoría. Cuando entiendes que la lealtad no es eterna, que la moral es negociable, que la confianza es un lujo frágil, te das cuenta de que muchas de las reglas sociales no son más que acuerdos tácitos para no decirnos la verdad. Y esa verdad es brutal. El mundo no premia al más noble, sino al más lúcido. Quien actúa con estrategia y sin culpas aprende a navegar en un entorno donde todos quieren algo, donde pocos son sinceros, y donde sobrevivir con principios inamovibles es casi una invitación al fracaso. Pero eso tiene un precio, porque mientras otros duermen tranquilos pensando que el mundo es justo, tú sabes que no lo es. Y eso te obliga a cargar con una conciencia que no se calma con discursos bonitos. Te empuja a mirarte al espejo y preguntarte, ¿estoy dispuesto a pagar el costo de ver claro? La mayoría elige no hacerlo. Prefiere la hipocresía social, la falsa superioridad moral, el teatro de la virtud. Pero los que deciden actuar desde la estrategia realista no lo hacen porque disfruten del cinismo, sino porque buscan eficacia, no porque no tengan valores, sino porque han entendido que muchos de esos valores están diseñados para domesticar, no para liberar. Y ahí aparece una forma distinta de libertad, no la del libertino que hace lo que quiere sin pensar,
sino la del individuo que entiende las reglas del juego, pero no se deja encadenar por ellas, que sabe que el mundo no es justo y aún así decide jugar su carta sin engañarse. Eso, aunque duela, es poder real, poder sobre uno mismo, poder para actuar sin necesitar validación, poder para asumir consecuencias sin buscar excusas, poder para decir, no soy perfecto, pero tampoco ingenuo. Y esa es una posición extrañamente pacífica, porque ya no vives para agradar ni para encajar. Vives para construir, para proteger, para sostener. Aunque eso te exija abrazar partes de ti que el mundo preferiría que escondas. Todo esto no pretende provocar caos ni justificar el engaño. Es una disección sin anestesia de cómo se mueven las piezas en el tablero humano cuando entran en juego fuerzas tan intensas como el poder, el miedo y la conveniencia. No es agradable de escuchar, pero es lo que hay detrás del telón. Cuando entiendes eso, ocurre algo interesante. Dejas de esperar fidelidad ciega y empiezas a valorar la lucidez. Ya no dependes de promesas eternas, sino de estructuras sólidas. No te apegas a la palabra, te apoyas en la acción. Ya no buscas que todos te sean leales, sino que al menos sean claros. Paradójicamente, cuando dejas de esperar lealtad, empiezas a encontrar personas con las que puedes construir algo más duradero. No porque sean incondicionales, sino porque comprenden, como tú, que la estabilidad no nace de la ilusión, sino del acuerdo consciente. Y ahí está la verdadera fuerza, en vivir sin máscaras, en actuar con estrategia sin perder tu esencia, en moverte en un mundo de intereses sin traicionarte a ti mismo, porque al final, la mayor lealtad que puedes tener es hacia tu propia claridad. Si eliges ver la realidad como es y no como quisieras que fuera, entonces ya no dependes de los demás para mantener tu equilibrio. Esa es la libertad más poderosa de todas. Si este mensaje te hizo pensar diferente, guárdalo donde lo puedas volver a escuchar cuando lo necesites. Y si crees que alguien más está listo para dejar de vivir con los ojos cerrados, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente video.